Buen presente, querido alquimista. Espero que allá donde te encuentres estés con la mejor de las energías. Hoy te traigo una conversación, un compartir súper especial que tuvo lugar hace unos años con mi queridísima tía Alicia. Este compartir lo grabamos para mi antiguo canal, Origen Reflexiones Metafísicas, y he querido recuperarlo en este momento preciso porque precisamente mi tía ha sufrido en los últimos días un problema de salud muy grave. Ha estado al borde de trascender a otro plano, pero sigue con nosotros, lo ha superado. Ella es muy valiente, muy luchadora, y quería compartir este episodio con vosotros a modo homenaje por todo lo que ella me ha enseñado y por todo lo que me ha transmitido a mí, a toda mi familia, en cuanto al amor se refiere, en cuanto al creer, el confiar, el percibir el mundo espiritual, lo que hay más allá de la materia, estar conectado con lo trascendente. Ella ha sido una gran inspiración para mí siempre. Y hoy pues quiero traerte aquí su conocimiento, su sabiduría, su amor. Espero que te lo pueda transmitir con su voz, con sus palabras. Y este ha sido el motivo también por el que en estos últimos días he estado un poco ausente en el canal. He estado acompañando a mi querida tía, a toda mi familia. Y hoy pues regreso al canal compartiendo precisamente el conocimiento que un día mi tía Alicia pues quiso compartir con todos y con todas vosotras. Ojalá pueda traer de nuevo a mi tía al canal cuando ya esté recuperada. Mientras os dejo con este contenido exquisito, esta charla entre una tía y una sobrina sobre todos estos temas que nos apasionan. Muy buenas, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, con mucha ilusión que me hayas llamado. Qué bien. Decía en la introducción que he grabado para los oyentes que para mí era muy especial traerte al podcast y grabar este episodio contigo, que para mí siempre ha sido una inspiración en muchos aspectos, pero sobre todo en este ámbito más espiritual y transpersonal. Así que para mí también es un placer y me hace mucha ilusión que estés aquí, tía. Y a mí, mucha. Qué bueno. Bueno, pues vamos allá. Venga. Tía, la primera pregunta que tengo para ti y que quiero compartir con la audiencia es que nos cuentes un poco en qué crees tú. ¿Crees en algún tipo de Dios, de creador? ¿En qué Sí, crees? sí, creo que existe algo, siempre. Y sobre todo creo en mí. Ajá. A lo mejor suena muy egoísta, pero es real. Ajá. Creo que las personas tenemos que tener plena confianza en cada uno. Porque si no te crees en ti y te quieres tú, no puedes hacer nada ni querer a los demás tampoco. Ajá. Y yo estoy enamorada de la vida, con lo cual creo en todo. Qué buena, tía. Perdón, creo en todo menos en el mal, en eso no creo. Luego hablaremos de eso. Pero esto que has dicho lo repito yo mucho en el canal, que hay que creer en uno mismo, Sí. que los cambios siempre son desde adentro, que el viaje siempre es dentro y que después lo externo se va amoldando. Y Sí. no es egoísmo, sino No, es amor propio. Es amor, amor a todo. Exacto. A la vida, a la sociedad, a las plantas, a los animales, a todo. Entonces, ¿crees en algo? No le pones un nombre, no es de ninguna religión en particular, pero No, crees. no es de ninguna religión. Reconozco que hay religiones que funcionan muy bien y personas dentro de cada religión, como hay sinvergüenzas dentro de todo también. Pero es que eso es inevitable. Claro. Muy bien, tía. Cuéntanos qué don has tenido siempre y a qué te has dedicado a través de este don. A mí, bueno, yo personalmente he sido bastante intuitiva y me ha encantado poder ayudar a los demás. O sea, yo nunca he hecho las cosas pensando en las ganancias, al revés. A mí me sale natural, porque me gusta, porque llevo así desde los 6 años. Yo tuve una experiencia con mi abuelo, que acababa de morirse, y tuve una conversación larguísima con 6 años, y él ya estaba muerto, pero yo le estaba viendo como le había visto. Estaba sentada en sus rodillas y él me estuvo explicando todo tipo de cosas que a mí me abrieron bastante los ojos. Además, me sorprendió muchísimo porque yo incluso le hice preguntas que no eran para una niña de 6 años. Luego hay algo que me animó a seguir con ese tema.
Y desde entonces siempre he estudiado, me ha gustado, he buscado dentro de las posibilidades que tenía una persona del año 56, que yo tenía 6 años. Claro, claro. Y en ese momento, cuando tú hablabas con tu abuelo, ¿te parecía como algo natural? Sí. Porque eras una niña. Sí, era algo natural porque yo lo veía como era. La única cosa que me sorprendió bastante, y él de alguna manera me dijo que no me podía explicar, es que no se movía. Hablaba pero no se movía. O sea, yo le agarraba la mano y tiraba de ella, pero las manos seguían en su sitio, ¿me entiendes? Eso fue una cosa que me llamó un poquito la atención. Y luego pues hubo un dato muy curioso, y es que cuando salí de la habitación y se lo comenté a mi madre, me dio una torta. Entonces, para que no dijera bobadas. Entonces, pues no me dolió la torta, me dolió que no me creyera. Pero bueno, yo estaba convencida de ello y ya está. Claro. Cuando somos pequeños, ¿verdad? Que venimos como con ese lienzo en blanco del otro lado, digamos, estamos mucho más abiertos, somos mucho más intuitivos. Somos capaces de un montón de cosas. Y pasa esto. Luego lo vas perdiendo. Todo exacto. Eso. Y pasa mucho esto, ¿no? Que decimos a los mayores, hemos visto esto, o he sentido esto, y los mayores es como, bueno, tonterías, pero en realidad yo siento que la mayoría de veces los niños están viendo cosas o están escuchando cosas, ¿verdad? Yo, sin embargo, nunca he dicho que no. Cuando a mis nietos han dicho a veces que habían visto a un señor en su casa, con todas las facciones. Y que parece mi abuelo, por cierto. Entonces, pues, te llama la atención, pero nunca les he dicho eso es mentira. Claro. Porque sé que no es mentira. Claro. Yo sé que hay un montón de experiencias a muchos niveles y a muchas dimensiones que son incomprensibles de saber ahora mismo todas. Porque es mucho. El mal tiene mucho poder, desde luego, pero el bien tiene más. Lo que pasa es que cuesta mucho esfuerzo hacer el bien. El mal es fácil. Es fácil aquí en la dualidad, ¿no? En este plano. En este plano es facilísimo. Es facilísimo porque casi siempre te devuelve cosas. Cuando tú quieres hacer el mal, lo ves directo, casi. El bien te cuesta mucho más esfuerzo. Pero cuando lo consigues es lo mejor que te puede pasar. Vamos a hablar después de eso, de esta dualidad del bien y el mal aquí en la Tierra y bueno y entre planos, ¿no? El bien y el mal, por decirlo de alguna forma. Luz y oscuridad. Exacto. Se dice de muchas maneras. ¿De qué otra manera a lo mejor? Con la fuerza. Con la fuerza, el poder y la fuerza, ¿no? Efectivamente. De esto habla David Hawkins en sus libros, ¿no? Que está el poder y la fuerza. ¿Y fue a través de esta experiencia que tuviste con tu abuelo que empezaste a darte cuenta que veías más allá? Obviamente veías más allá porque habías tenido un contacto con él, pero quiero decir, ¿empezaste a ver que había otras realidades, otros planos, otras dimensiones que desde aquí, desde la Tierra, son incomprensibles? Sí, me empecé a dar cuenta de que notaba el sentimiento de los demás antes de que hablaran. Eso me gustaba, pero por otro lado me frenó un poquito y es que tenía 6 años. Luego me puse a prestar atención a todo lo que hacía y a procurar leer libros que tuvieran cosas diferentes. Eso es lo que intenté con esa edad. Luego ya sí, me encantaba, busqué las cartas del tarot en una época en la que eran difíciles de encontrar, busqué libros de lectura de manos, de quiromancia, libros de matemáticas, porque creo que es la base de muchas cosas, la matemática, la aritmética, la geometría, ¿sabes? Y luego, pues también he estudiado mucho con la gente. Los signos del zodíaco me encantan, pero sobre todo porque lo he estudiado, tengo muchos libros, pero lo he estudiado en cada persona. A través de la experiencia propia, sí, ¿no? Porque no hay 2 Aries iguales, ni 2 Tauros iguales. Lo primero, para mí, el hombre y la mujer son 2 cosas diferentes, pero no porque queramos hacerlo distinto, sino porque son realmente distintos su forma de pensar.
Un hombre Aries no es igual que una mujer Aries. Lo primero, la mujer tiene un sexto sentido que creo que está ahí. El hombre también lo tiene, pero no lo utiliza, que es distinto. Puede haber alguno que lo utilice. De hecho, conozco alguno que otro. Pero es muy difícil, porque casi siempre piensan que es una tontería, ese sexto sentido. Esas intuiciones que a veces te llaman cuando estás de lo más tranquilo, es un sexto sentido que se tiene. No exactamente como el niño de la película, pero bueno, algo similar. Y son sentidos extrasensoriales, vamos a decir, que todos tenemos, ¿verdad? O sea, todos potencialmente podemos usarlos, sí. Pero no todos llegamos a desarrollarlos. Yo, por ejemplo, sensaciones de sentir, sobre todo, ya te hablo de una edad pequeña, o sea, 7, 8 años. Yo sentía movimiento en mi casa sin haber nadie. Y no me daba miedo, quiero decir, no me asustaba, pero eran sensaciones como si los tuviera muy cerca, como si hubiera alguien dirigiéndome de alguna manera mentalmente. Algo así. Y has mencionado, tía, la quiromancia, que ha Sí. sido como uno de tus recursos para leer a la gente. Cuenta un poco para que la audiencia sepa qué es la quiromancia y Bueno, cómo la has usado. yo te voy a hablar a nivel mío. Quiero decir, yo técnicamente no estaba muy preparada porque los libros que había en ese momento no estaban muchos a mi alcance y otros no existían. O sea, ahora mismo las cosas se ven mucho mejor, mucho más técnicamente, pero yo entonces simplemente lo sentía. O sea, yo cogía la mano de una persona y al rozarla... O sea, perdón, para entender, que para mí también, no sé si te he preguntado esto directamente alguna vez, tú a lo mejor veías a una persona y te venía así como intuitivamente mirarle la mano, así como Sí, para leer. me venía o mirarle la mano o simplemente la miraba a los ojos y personalmente te digo, porque mira, me pasó una vez una cosa, eso ya era más mayor, pero me pasó una vez una cosa que iba una chiquita en el metro y yo noté que algo la pasaba, pero yo no la conocía de nada. Entonces me puse a su lado y era una chiquita de unos 12, 13 años. Y vamos, no hice más que ponerme a su lado y se puso a llorar. Entonces la dije que qué pasaba, que no se preocupara. La muchacha acababa de empezar con el periodo y nadie se lo habría dicho. Y estaba asustada, claro. Pero aparte, luego tenía otros problemas personales que yo fui capaz de decírselo. Entonces se quedó muy sorprendida, pero es que a mí me vino a la mente eso. No pude evitar el ir hacia ella. Claro, a lo mejor me podía haber mandado a paseo, pero no lo hizo. Yo tendría 20 y tantos años entonces. Claro, porque cuando tú recibes esa información de las personas... Hay veces que las suelto. Las sueltas, sí, y yo soy testigo de eso. Pero para que os hagáis una idea, ¿no? Mi tía es una persona que te ve y te lee en todos los sentidos. O sea, no hace falta que te abra la mano para saber quién eres o para saber cómo está tu energía. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque cada persona, al final, como decía, todos tenemos estos potenciales dones, pero cada persona lee al otro de una forma diferente, o cada persona que es más psíquica como tú, tía, tiene un don más desarrollado. Entonces, me gustaría saber cómo se ve tu don desde ti, o sea, en el sentido de, tú cuando lees a las personas, percibes cosas, ves diferente, Sí. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees a las personas? Pues mira, hay momentos en que percibo cosas que no me gustan. Y hay otros momentos que percibo cosas, ya no que no me gusten, sino que no desearía que ocurrieran. Entonces, en este mundo hay posibilidad de cambio, porque en la Biblia incluso te dice que el camino se puede hacer de una vez, y de dos, y de tres, ¿sabes? Pero es que las sensaciones que tienes, hay momentos en los que voy directo a buscar y a decirle lo que pienso, y hay otros momentos que me freno. ¿Pero es lo que piensas o lo que sientes? Porque es que es pensamiento y sentimiento, las dos cosas. O sea, de principio lo siento
y luego lo pienso. Claro, y lo bajas. Me viene para hablarlo en una palabra. Y entonces hay momentos en que yo misma me freno, que tampoco sé por qué, cuidado. O sea, me ha ocurrido con algunas personas que he querido decirles algo y no he sido capaz. No he sido capaz porque algo me ha frenado. Y luego pues he reconocido que era mejor que me hubiera callado. Y así lo hice. O sea, digamos que la intuición que tú tienes o ese... No siempre se le puede decir a todo el mundo. Exacto, pero eres capaz de tener este discernimiento sí. de algún modo, a lo mejor que no puedes explicar, pero sientes cuándo es correcto y cuándo no. Es que hay muchas veces que no es bueno decirle a los demás lo que estás viendo. Totalmente de acuerdo. Porque puedes hacer mucho daño. Porque hay personas muy influyentes en estas cosas, que les influye mucho, y ya a mí me hacía mucha gracia, porque yo he tenido una época un gabinete y he leído la mano, y sobre todo la mano que me gustaba más que las cartas y que tal. Y hay gente de todo tipo, ¿no? Entonces, en la calle Goya, en Madrid, tuve un local, un sitio, en un piso, que iba mucha gente con economía alta. Entonces, a mí no me pagaban al dueño. El dueño a mí no me lo cobraba, pero tampoco me pagaba nada, ¿sabes? Entonces, que no era mi voluntad no era ganar dinero, sino ayudar a los demás, que es lo que siempre he querido. Porque yo me daba cuenta que tenía posibilidad de saber cosas que podían ayudarles a los demás. Una vez, exactamente, fueron 2 chicas para que las echara las cartas y querían que les dijera que una de ellas se iba a casar pronto, que les dijera cómo la iba a ir. Entonces yo, la sensación que tuve en ese momento es que ellas se querían entre sí. Y te hablo de los años 60 y algo, que no era muy habitual. Entonces, claro, la que se iba a casar, pero para hacer un paripé y seguir con su amiga, que era a la que realmente quería. Entonces yo en ese momento fui un poco brusca, que nunca lo soy normalmente. Luego te diré otro caso que también lo fui, pero normalmente no. Me callo antes de ser grosera, por ejemplo. No, yo les dije que estaban engañando a un chico, que estaban engañándose ellas y que iban a sufrir 3 personas en lugar de 2. Y que no merecía la pena, que como la sociedad no lo admitía, pues siguieran como estaban. Pero tampoco hacía falta demostrar a nadie lo que no eran, ¿sabes? Porque no es así. Y bueno, se marcharon, la verdad es que se sorprendieron mucho, porque ellas no me habían dicho nada, pero fue una sensación nada más entrar que tuve. Y además las chicas estaban muertas de miedo, las 2. Claro, iban a cometer un error grande, no sé al final qué harían, porque no me enteré. Pero creo que lo pensaron. Y me viene, ¿no?, en este ejemplo que cuentas, tenían miedo, ¿no? Y yo creo que a veces el ser humano somos como muy, no sé qué adjetivo emplear, pero sí, como que intuitivamente sabemos algo, pero de algún modo queremos ir a que alguien nos diga que no, nos lo diga o que no nos lo diga. A lo mejor en este caso querían precisamente que les dijera sí, te va a ir bien, como para seguir engañándose a sí misma de algún modo, ¿no? Sí. Pero es como cuando alguien externo te cuenta esa verdad que tú mismo no eres capaz de contarte a ti mismo, entonces te asustas. Pero te asustas porque esa verdad ya te la has intentado decir y no la has aceptado. Es que casi todos tenemos intuición a nivel muy, muy amplio, ¿eh? Entonces, todos normalmente somos inteligentes. Claro, si es una persona que no está bien, eso es otro tema. Que también tiene sus intuiciones, ¿eh? Pero, bueno. Y no, lo que tú dices, no somos capaces de entenderlo y nos frena. Lo que sí te digo es que el miedo es el peor cáncer que hay para una sociedad y sobre todo para las personas. Totalmente de acuerdo. Porque si con miedo no vas a ningún sitio. Siempre el poder negativo te va a tener con miedo, porque es la única forma de manejarte, de dominarte, de hacerte ver que solo es lo que él hace lo bueno. Y no es real eso. No es real porque él también tiene miedo, esa persona, aunque no lo parezca. Entonces, si tú te enfrentas
a una persona así tan negativa. Yo he tenido esa ocasión de enfrentarme a una persona muy, muy negativa que me quería convencer de algo que no era, y la gané. Digo la gané porque es muy fuerte decir la vencí. No, la gané a nivel mental nada más. La gané para hacerla entender que yo no tenía ese miedo, que conmigo con miedo no iba a hacer nada. Claro, porque al final el miedo, que es esa herramienta de control. El miedo es el que te existe, controla a ti. Exacto, pero, o sea, digamos que lo externo amplía ese miedo, hace que tengas miedo, pero tú con tu libre albedrío eliges tener miedo. Claro. Y aquel que intenta que tengas miedo, tiene miedo. O sea, es paradójico, es como una paradoja cósmica, ¿no? Tiene miedo. El que ataca y hace que tengas miedo es el que tiene miedo, porque si no lo tuviera, no lo haría. No, efectivamente, es así. Técnicamente yo no hablo igual de bien que tú, pero realmente es así. Mira, a mí me ha sorprendido mucho y me gusta, me encanta, porque yo te quiero mucho, ya lo sabes. Y yo a ti. Que... Y perdona que te interrumpa, hablas fenomenal, tía. O sea, Sí, cada uno no, tiene no. su forma de hablar, pero... Pero que yo, por ejemplo, me gusta, cuando tú dices las cosas con tanta coherencia y con tanta elegancia y con tanta sabiduría, me da un poquito de envidia, sana, pero envidia, porque en mi momento no existía todo eso. Yo he hablado siempre con el corazón o con la mente clara. O sea, a mí es muy difícil que algo me asuste. Mira, ahora con la edad me ha empezado a dar un poco más de precaución, no digo miedo, precaución, pues cuando tienes seres queridos como mis hijos, mis nietos, mi marido, en fin, son los que te pueden asustar de alguna manera, pero yo como sé que con miedo no vas a nada, pues procuro evitarlo. Mis hijos cuando eran jóvenes salían como todos. Y todas las madres, ay, ¿no te da miedo que haga esto o aquello? No, no me da miedo por un motivo, porque lo primero que pienso, por favor, ángel de la guarda, o llámate como quieras, cuida de ellos. Y eso es muy, muy necesario. Y muy poderoso a nivel energético, Y ¿no? además, hacerlos creer a ellos que son libres, lo que tú acabas de decir, que tienen su libre albedrío y que nunca pueden tener miedo de algo que saben que no se debe hacer. Pues si no lo haces, no puede pasarte nada. La juventud es un poco particular y hay momentos en que caes donde no debes. Eso es verdad, porque a mí también me ha ocurrido. Aunque yo he sido bastante, porque ya venía de atrás con todo esto agarrado, pero sí, me ha ocurrido en algunos momentos hacer demasiadas tonterías. Bueno, pero es arriesgarme parte de más. De las etapas o de la edad, ¿no? Muy bien, tía. Gracias por compartir todo esto. Voy a seguir preguntándote un poco acerca de qué podemos ver en la mano, ¿no? La quiromancia es este arte de leer a la persona o de leer su energía a través de las líneas de su mano, y me gustaría que nos contaras un poco qué se puede ver en las manos y que si las manos cambian a lo largo de la vida, hay más líneas, hay menos. Cuéntanos un poco. Pues mira, se puede ver todo, aunque no lo parezca. Todo, ¿eh? Todo. O sea, llevas ahí... Por eso, ojo, hay gente, o sea, la gente que sabe de este tema, a veces no le gusta enseñar las manos. No, y hay una cosa, mira, es que es curioso, porque yo es que me he pasado la vida, cada vez que voy a algún sitio y veo a alguien, le miro la mano enseguida, aunque la lleve cerrada, aunque la lleve, porque luego eso también influye, el cómo mueves las manos. O sea, si tú tienes los dedos, cuando abres la mano, los tienes separados y con espacios, no los haces así, apretaditos, porque si los tienes apretaditos, significa que tú no te crees, no crees en ti. Entonces tienes que ser más noble para ti misma, tener la mano más abierta. Nadie te va a robar nada si tú no quieres. Porque casi siempre, hombre, entre comillas eso, hay veces que ocurre, que te quitan las cosas, que te hacen un tirón en la calle, vale, pero no a nivel espiritual. No. En la mano se puede ver de todo, lo que quieres y lo que no quieres ver. Hay veces que me ha sorprendido muchas cosas y me han hecho pensar que si yo me podía meter hasta ahí. Para decir que a veces no lo he dicho, porque ya era una cosa más íntima de esa persona
y no, o sea, la línea de la vida, si es larga, es corta, las enfermedades que pueda tener. ¿Sabes qué se ve mucho en las manos de la mayoría de la gente que he visto yo? ¿El qué? Envidia. Ok. No que ella tenga envidia, que la tienen envidia, o que tiene gente envidiosa alrededor, etcétera, etcétera. Y a veces gente incomprensiblemente, porque puede ser una madre incluso la que te tiene envidia. Y eso es muy incomprensible. Pero claro, muchas cosas que tú ves en la mano en el momento que van a hacerte una consulta, si tú se las dices, al menos a mí me da la intuición de que les voy a hacer más daño que si no se las digo. A veces he intentado adornarlo y decirle, pues mira, ten cuidado porque esto te puede ocurrir y tal, pero intentar situándoselo para que no coja miedo, porque no debe. El miedo hay que quitarle de la vida. Claro, porque en la mano, al final, yo entiendo que está tu potencial camino, digamos. Y pero, sí cambia, ¿eh? Pero sí cambia. Está tu potencial camino, pero no está escrito. Quiero decir, no es que lo que ponga en tu mano ya es definitivo, es determinista, sino que hay un libre albedrío. Pero algunas cosas sí. Algunas cosas sí. Entonces, en este sentido, yo entiendo que si a lo mejor una persona se cree ciertas cosas, no porque se las digas tú, quiero decir, en su paradigma mental, tiende a manifestar a lo mejor lo que está en su mano o todo lo contrario. Sí, pero eso pasa con todo, ¿eh? Con las cartas, con todo. Tú a una persona le dices, vas a tener un golpe de suerte, y claro, ya se lo cree tanto que no tiene ese golpe de suerte. O al revés, ¿no? Porque se lo cree y es que empieza a tener más resonancia. Cuando se lo cree y tiene ese golpe de suerte, casi nunca es positivo. ¿Por qué? Porque se la vuelve en contra, de alguna manera. Porque hay un exceso de potencial. Sí, mira, hay una ley universal del dinero muy importante. El dinero es algo intratable. Los humanos lo tratamos como si fuera lo más imprescindible del mundo. Y para mí, lo más imprescindible del mundo es saber comunicarnos, saber entendernos, saber amarnos, pero no solo en pareja, a todos los niveles. Entonces, en el momento que para ti es más importante el dinero se descontrola. O sea, el universo se descontrola y te desquicia de alguna manera. No. Sí, esto lo hablamos mucho en el canal, ¿no? Que, bueno, el dinero es una energía, pero hablamos de que, claro, según unas leyes universales, en el universo todo es ritmo y todo es compensación. Entonces, es música. Si es música, la música de las esferas, pero si yo en esta ley del ritmo es como un péndulo, ¿no? A veces estoy arriba, a veces estoy abajo. Si en un momento estoy muy arriba, por la ley de compensación, como hay un exceso de potencial, por el otro lado me va a dar, ¿no? Entonces, si, en este ejemplo que tú pones, si una persona se deja llevar demasiado, en este caso por el dinero, pues el golpe puede ser duro, digamos. Es que... Y digo por el dinero, puede ser por cualquier otra cosa. Una de las cosas que produce el dinero es soberbia. Y entonces es muy triste eso. Porque hay una serie de cosas que hay que conocerlas, hay que sentirlas, pero no las tienes que practicar porque sí. O sea, vamos a ver, vamos a partir de la base de que el dinero es imprescindible para muchas cosas. Es que es así. O sea, hoy día es imprescindible para casi todo, porque nos hemos hecho de esa forma. Es que además pareces un extraterrestre, un bicho raro, si dices que no te importa el dinero. A mí no me importa el dinero. Creo que lo necesito, pero no me importa. O sea, yo tengo el dinero para usarlo, nunca para guardarlo y siempre para darlo. Pero es una base y una ley que no todo el mundo hace. Porque hay personas como el tío Gilito que se creen que guardándolo está mucho mejor. Pero bueno, perdón por la broma. No, está genial, ¿no? Lo que quieras, tía. Y en la mano decías que cambia, ¿verdad? Sí cambia, pero no tanto como parece. Ajá. No, cambia porque tú has hecho un cambio por dentro. Ajá. Cada persona. O sea, yo hay veces que he visto manos que han pegado un cambio muy grande. Entonces, de lo que eran a lo que son,
están marcados de alguna manera en la mano. Luego, hay una mano que te dice lo que tú tienes como de herencia. Vamos a ver, partimos de la base de que yo creo que antes de venir a este mundo lo hemos programado nosotros mismos. Entonces, nos hemos programado una serie de cosas que cuando luego hemos llegado aquí nos hemos dado cuenta de que no nos funcionan y nosotros mismos lo hemos cambiado. Y te estoy hablando como si esto fuera un ordenador, pero no, es casi. Y en la mano, ¿qué líneas fundamentales podemos ver? Pues hay muchas más de las que parece también. Está, por ejemplo, la línea de la vida, la línea de la cabeza y la línea del corazón, que son las tres, como digamos, más importantes. Luego hay una que es la línea del destino, que divide la mano en dos. Para que se ubiquen las personas que nos escuchan, la del dedo corazón toda en línea recta hacia la muñeca. ¿Esa es cuál? La del destino. Exacto, pero la del corazón, ¿cuál sería? La superior, digamos, la que está entre el dedo corazón. La que está del meñique al... Y luego está la de la inteligencia, de alguna manera. La mente. La mental, que es la que está en medio, digámoslo así. Y la de la vida, la que rodea totalmente el... Si esas dos líneas están juntas... La mente y la vida. La mente y la vida, generalmente la persona es más fácil de llevar. No es tan libre albedrío como otras. Pero si están separadas, pues es una independencia muy natural. Como nosotras, ¿no? Sí, justamente. Que nos crea problemas también. No, claro. Bueno. Luego también en una mano tienes que tener un equilibrio. Por ejemplo, los dedos que tienen 3 falanges, pues tienes que tenerlas un poquito equilibradas, que no sea una muy grande y una muy corta, pero hay manos de todo tipo, ¿eh? Y luego lo que te he dicho, que cuando tú abras la mano haya huecos. Eso indica que eres noble, porque hay mucha gente que no lo es. Vale. Y luego hay una línea que está en el dedo anular, que esas son varias líneas, que esa es la forma de la economía que tú de alguna manera vas a tener. No necesariamente vas a ser millonario, pero no te va a faltar a lo mejor. Que eso es una cosa muy importante. Y luego en el dedo meñique hay líneas que indican las capacidades que tienes, como por ejemplo la cosa espiritual, la necesidad de saber leer la mano, todo esto también figura en la mano. Y luego en la muñeca hay 3 líneas, normalmente, aunque no todo el mundo las tiene. 3 o más, ¿no? Podrías darse. 3 más o menos, que son las protecciones que tú tienes del más allá, de alguna manera. Y esto sí, son algunos ejemplos, pero hay muchísimas líneas. Si vosotros os miráis la mano, veréis que hay muchísimas, ¿no? O sea, que al final esto es un arte. Cuidado, hay mucha gente que tiene muy poquitas líneas. Bueno, es verdad. Cuidado, verdad. Que a lo mejor solo tiene las 3 básicas, porque se está formando o la da miedo formarse. Cuando una mano es tan simple, digámoslo así, que no quiero llamarles por eso simples a esas personas, sino que cuando tú tienes la mano con muy poquitas rayas es porque has vivido muy poquito, aunque seas más mayor. Que no has tenido capacidad de vivir a tu aire nunca. Ok, o sea, podría denotar, sí, porque he dicho, hay muchas, pero es verdad que a veces he visto manos que tienen muy poquitas. Sí. Podría denotar una falta de libertad interna para crear tu camino. Sí. Como para creértelo, de yo estoy aquí. Y hay otro tema que también, porque generalmente las manos más simples, antiguamente, hace años, se veían más en los niños. Pero hoy día a los niños también tienen manos muy completas, niños muy pequeños, con lo cual tienen una vida por hacer y sobre todo tienen la mente mucho más abierta que antes. Antes siempre pensabas, también la sociedad te obligaba, ¿no? De alguna manera, en qué tenías que hacer, pues lo más cómodo es seguir la voluntad de los demás y así no me complico la vida. No, eso no. Tú tienes que ser tú siempre. Porque si no, nunca llegarás
a convencerte de todo lo bueno que tiene la vida. Ujú. Porque tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Hombre. Lo primero, levantarte y ver el sol, levantarte y acostarte y ver la luna, no sé cómo decirte. La naturaleza es lo más importante de este mundo. Ujú. Y además, también es astrológicamente importantísima. Ujú. ¿Verdad? Que astrológicamente también tienes mucho Sí. conocimiento. Sí, mucho, mucho. Me encanta, además. Creo que los seres humanos, si nos conociéramos mejor, el mundo estaría mejor. Porque si yo sé que a ti te molestan una serie de cosas, no las hago y ya está. Pero no, ahora aquí vamos a buscarle las cosquillas al que sabemos que le molesta. Ujú. Y eso no puede ser. Y claro, ahora estás nombrando la astrología, ¿no? Como otra herramienta de autoconocimiento, como es la quiromancia. No es igual, ¿eh? Ujú. Es diferente, pero ¿tú sientes que ambas herramientas, como hay muchas otras, el tarot o muchas otras, que son como herramientas que nosotros desde ese otro nivel de conciencia que hablabas antes de que hemos reprogramado reprogramado o programado nuestra vida, puede ser que, por ejemplo, la astrología o la quiromancia, ¿no?, sean como pistas que nos hemos dejado desde otro nivel de conciencia o desde otra dimensión para avanzar de una forma más consciente. Sí, y las piedras, y hay muchas cosas que te pueden llevar a muchos puntos y que te pueden ayudar, que es eso, pistas, tú lo has dicho, de alguna manera. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere ver esas pistas. Le duele ver esas pistas. A mí me ha ocurrido con muchas personas que, no, yo no quiero saber nada de eso. No, sí. Tú tienes que saberlo y luego poderlo controlar, que es el tema más importante que tiene esto. Todas estas cosas especiales sirven de ayuda, no para crearte problemas. Claro, si tú eres una buena persona, seguirás siendo una buena persona. Y luego depende cómo te conduzcas. Porque claro, generalmente siempre hay pegas porque hay mucha gente que utiliza más el mal que el bien. Más que nada porque es más cómodo. Desde aquí, desde este plano. Desde este plano, sí. Parece, o sea, es más cómodo y parece más fácil. Parece más fácil, pero no lo es. No lo es. No lo es. Y si tú estás realmente convencida de lo que eres, porque es que el tema es que hay mucho tránsfuga en estas cosas, que ahora creo en esto y luego creo en lo otro. No. En este mundo lo primero que tienes que creer es en ti. Y cuando ya crees en ti, lo demás ya nada. Viene solo. El mundo es así. Y no somos capaces de entenderlo. Una persona nunca va a hacer daño si tú no la provocas. Y casi siempre estamos provocándonos, sin venir a cuento. Y claro, es muy complicado que una persona, si las provocas 20.000 veces, se dé la vuelta y se vaya. Es muy difícil, pero debía de ser así. Y tía, estamos hablando de lo que vemos del otro a través de la mano o lo que vemos del otro a través de otros sentidos, ¿no? ¿Qué vemos del otro a través de los ojos? Mucho. Wow, ¿no? Mira, los ojos son el espejo del alma, nunca mejor dicho. Entonces, los ojos a veces, aunque por la boca digas una cosa, los ojos te están diciendo otra, aunque no lo parezca. Los ojos, acompañados de la expresión de la cara, claro. Todo, el conjunto de un ser humano te dice muchas cosas. La forma de colocarte, la forma de ponerte, la forma de mover las manos, de todo te dice algo. Y son pistas que la naturaleza te pone para que te sepas entender con los demás. Yo me pasa también una cosa, que esa es una de las mayores intuiciones que tengo. Cuando una persona no me gusta, por lo que sea, que hay veces que digo, ¿y por qué si no me ha hecho nada? La verdad, no me ha hecho nada, pero tiene algo que me impide acercarme a ella, de alguna manera. Es como si tuviera una defensa ahí, interior,
y me dice, no, y los ojos es una de las cosas que más te frena. Porque si esa persona, tú hablas con ella y no te mira a la cara, malamente. Genial, tía. Rescato algo que has dicho antes y es que nosotros nos programamos, ¿no?, antes de venir aquí. Para ir y para volver. Para ir y para volver. Vale, explícame esto. ¿Desde dónde nos programamos? Para ir y para volver, ¿dónde? Vamos a ver, nos programamos para venir a este mundo y nos programamos para irnos de este mundo. Suena muy particular esto, pero es real. Es real. Yo, por una serie de experiencias personales, lo he podido ver, que es real. Nunca me ha costado mucho esfuerzo creer en ello, porque yo he nacido un 13 y soy un poco cuadriculada. O sea, a mí siempre me han gustado las cosas como San Mateo, sólidas, que pudiera verlas. Pero creo que lo programamos porque lo vemos de la mejor manera posible. Me ha costado mucho esfuerzo llegar a esto, pero lo he entendido. Que cuando una persona se muere muy joven, deja una familia destrozada de alguna manera, no podemos creer que eso lo hayamos programado. Pero sí, se ha programado. ¿Y lo hemos programado, dirías tú, desde otro nivel de consciencia, desde otro plano, desde...? Desde otro plano. Ajá. Y de otro nivel de consciencia, las dos cosas. Y aprovechando esta... Además lo programas y no lo recuerdas, cuidado. Exactamente, aprovechando esto que me decías. Claro, si esto es así, ¿con qué propósito, qué sientes tú que es el propósito de venir a la vida, de venir al juego del ser, como yo digo, ¿no? ¿Cuál es el propósito profundo de este teatro divino en el que estamos todos y en el que hemos olvidado todo? ¿Qué es lo que tú sientes que es? Nunca mejor dicho. Realmente siento que todo es por algo. De alguna manera tenemos que llegar a alguna conclusión, aunque no la tengamos clara. Cuesta mucho esfuerzo entender la vida, pero ya te he dicho antes que con mi edad ya he vivido lo suficiente. He vivido mucho, pero me gustaría vivir más. No Hombre, sé, claro. Yo no sé cuánto tiempo me he programado, pero quiero vivir más. Y hay algo muy bonito, y es que el ser capaz de entender a los demás te da una satisfacción interior y personal, el ser capaz de ver que hay mucha gente buena en el mundo, porque es que ahora la gente se dedica a decir, es que hay mucha gente mala. No, se nota más, pero no es que haya más. Es que a lo mejor los buenos se retiran a tiempo y les dejan hacer que ya se dan en ellos cuenta. Hay algunas películas que han hecho pues, hace tiempo, una de ellas Ghost, que tiene cosas como muy reales, muy reales. Es verdad que los sentimientos vienen de la tripa para arriba. Tienes que sentir muy profundamente para poderlo ver, que no es fácil. Y luego es algo que te dice que lo que está claro es que el mal nunca gana. No, porque si vence es momentáneamente y a la próxima va a caer. Es una ilusión. Es una ilusión. Una ilusión como la que tienen en la iglesia con el infierno, por ejemplo. Es una ilusión que no es real. Yo aquí en el canal lo explico de la siguiente manera, ¿no? En este juego del ser o en este paradigma hay una serie de leyes y cuando se intentan transgredir esas leyes, al final hay unas consecuencias. Entonces, el mal trata de transgredirlas y temporalmente lo consigue, sí. Pero eso no quiere decir que las vaya a transgredir, porque la naturaleza es como es y las leyes de la naturaleza funcionan para todos por igual. Puedes tratar de engañarla, pero al final la naturaleza no entiende de manipulación, entiende solo de energía, y si tú estás intentando ir en su contra, en algún momento Nada. Va a equilibrarse todo, ¿no? En algún momento se va a ordenar todo. Entonces, desde aquí pareciera a veces que el mal tiene el control, pero es una ilusión, es
un momentáneo, ¿no? O sea, solo hay un... Yo te he dicho en alguna ocasión que en este mundo hay un submundo. De alguna manera, dentro de la Tierra, en el centro de la Tierra, no llega al centro, un poquito menos profundo. Hay una serie de personajes, no solo malos, buenos y malos, que son los que manejan la vida. No son los presidentes de los países, no son los gobernantes, no son la gente rica, no. Es eso que yo hay momentos en que me siento como si estuviera en el Gran Hermano y nos manejaran, de verdad. Tal cual. Sí, sí, en una Matrix. Es verdad. Sí. Y ahora que has dicho, ¿no? Como que estarían en ese subsuelo, ¿lo ves literalmente como que están en la misma dimensión que nosotros terrenal? ¿O que están en otra dimensión como superpuesta? No, están en la misma dimensión, pero con otros controles mentales, hablo. Con otras capacidades psíquicas. Sí. Sí. Sí, porque el ser humano ahora mismo utiliza muy poquito de la capacidad mental que tenemos. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Crees que tiene que ver estos seres o estas personas que están aquí detrás? Sí, tiene que ver. Tiene que ver que es como si nos estuvieran agarrados de alguna manera, controlados, porque el cerebro humano es lo mejor que puede haber. El cerebro, y con toda la coordinación de alma, espíritu, llámalo como quieras, cada uno lo llama como quiere, que no es exactamente el corazón, porque el corazón es una cosa más simple, pero sí vale el pensamiento mental con el pensamiento de sentimientos. Es lo que te quiero decir, que funciona cuando eso coordina. Cuando coordina el corazón con la mente. Cabeza. Exacto. Sí. Cuando hay una coherencia entre lo que siento intuitivamente y lo que mi mente piensa. Y tú puedes ser capaz de conseguir casi todo si puedes coordinar las dos cosas. Luego hay otro tema. Hay veces que las personas consiguen esas cosas y se vuelven, bueno, vanidosos, digámoslo de esa forma, pero no es exactamente vanidosos, sino se creen seres especiales y nadie es especial. Todos somos muy similares. Aunque tengas otros poderes, aunque seas capaz de hacer, pero a lo mejor los poderes que yo pueda tener, otro tiene otros. Y no los lleva a buen fin. ¿Por qué? Por el miedo que te he dicho antes. Porque hay mucha gente que nota ese poder y se asusta de sí mismo. Que es a lo que te digo, que primero te tienes que querer tú y entenderte tú. Porque es complicado, muy complicado. Además, la vida te va poniendo con muchas cosas en medio. Hay una cosa muy curiosa. A mí hubo una época, y sigue habiéndola, de que llegaban a mí libros y cosas que ni los buscaba. Y yo decía, ¿y esto por qué me ha venido así? Y efectivamente eso me ayudaba de alguna manera. O veía una película y en ese momento había algo que me tocaba. Y así me ha pasado muchísimas veces. O me he encontrado con alguien que luego esa persona ha influido bastante en mi vida. De alguna manera. Y a lo mejor en ese momento no era ni parecido a mí, la persona. En fin. Son como sincronicidades, ¿no? Sí, que te van son cosas dirigiendo. como muy particulares. Y luego, siempre que tú creas en ti, los males son menos. Pero claro, tienes que creer desde el fondo de tu ser, no por superficial, decir yo creo. Hay una cosa muy importante, y es que en este mundo nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Y el gobierno ese subterráneo que te digo, por llamarlo de alguna manera, se encarga de que no te fíes de ti mismo, de que no te creas las cosas positivas. Mira, hasta en unas enfermedades difíciles, el ser positivo te ayuda. En todo. Y eso la gente no lo entiende.
En todo, o sea, al final, volviendo al tema, ¿no? El miedo es la mayor herramienta de control y cuando tú consigues que un individuo no crea en sí mismo, ya tienes medio camino hecho, ¿no? Sí. De esa, vamos a llamar, manipulación, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿no? que a veces surge, ¿no? Cuando estás despierto en este ámbito, entendamos, despierto en el sentido en el que te das cuenta de que la realidad no es lo que parece y de que hay unas manos, vamos a decir, detrás de este escenario, ¿no? Que es algo así como una matrix social, ¿no? Y que hay algo detrás. Cuando te das cuenta de esto, ¿no? Te puedes hacer la siguiente pregunta, que es lo que te voy a plantear a ti, a ver tú cómo lo ves. Los que están detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué o para qué estarían buscando tener el control de las almas que están aquí en el planeta o de las mentes si realmente no les interesa? O sea, quiero decir, el dinero y el poder ya lo tienen, pero ¿qué es lo que buscan? ¿Buscan un poder energético a nivel de otros planos o a nivel, vamos a decir, de la realidad en su conjunto? ¿Buscan energía? ¿Buscan tener el control de la energía? ¿Qué es lo que desde tu punto de vista realmente quieren esas élites que están en la sombra? No lo sé, realmente no sé lo que buscan. Si lo supiera, no estaría en este plano, estaría en otro. Pero sí te digo que están experimentando. De alguna manera. Experimentando, a ver, explaya un poquito lo que están tú sientes. Experimentando cómo actúan las personas bajo experiencias muy diferentes. Están experimentando si son capaces de entender que son libres. Perdona. Están experimentando todas las cosas a través de otras personas. Ellos no se exponen a tener problemas y dejan ahí en el mundo. Por eso te digo que somos como una sociedad dirigida. Pero bueno, en realidad hay otra cosa más, y es que no todo el mundo es dirigido. Quiero decir que hay muchos que han pedido hacerlo. O sea, que han venido, vamos a decir, programados desde ese otro plano para hacerlo. Que tú mismo te programaste para eso, aunque ahora no te acuerdas. Claro. Y luego existe una diferencia, y es que cuando tú eres capaz de sentir todas estas cosas, es que hay algo más. Hablamos mucho del karma. Vale, el karma indica si tú vienes a este mundo a ser una silla simplemente. Un NPC. o a formar parte de algo. Que tiene que tener un buen final. Al menos eso veo yo. Y desde ese plano más sutil, desde el que programamos, ¿existiría la dualidad, el bien y el mal? ¿O es una percepción? No, existe siempre. Ok. Existe siempre porque es la lucha que tienen, porque igual que el bien lanza experimentos, el mal también. Simplemente es como si hicieras una partida de ajedrez y unos manejan una cosa, otros manejan la otra. El que sea capaz de ganar coge puntos, no ha ganado definitivamente, pero coge puntos. Eso quiere indicar que hay mucha más gente libre en la parte positiva o en la negativa. Y me gustaría saber, bueno, ya la sé más o menos, pero que nos pudieras explicar cómo ves tú el tema de la reencarnación como tal. ¿Existe la reencarnación? ¿Venimos a este plano diferentes veces en diferentes momentos espaciotemporales, o está como superpuesto todo y estamos experimentando varias cosas a la vez, varias vidas a la vez, aunque no seamos conscientes de ello? Pues sí, mira, hay veces, yo he tenido la ocasión de comprobar que se experimentan varias cosas a la vez. Varias vidas. Varios planos o varias posiciones, no sé cómo decirte. Vale. Pero por otro lado, creo que la reencarnación como tal no existe. Cuando era más joven creía que sí, pero luego me he dado cuenta que no, por un motivo. Porque al estar en otras dimensiones y ser capaces de ver más cosas, entonces no es necesario reencarnarte. A lo mejor resulta
que de los cientos de millones de personas que somos, en el mundo de billones, no de millones, a lo mejor existen 2 millones nada más. Lo demás es todo duplicaciones. Superposiciones. Sí. Ajá. Ok. Muy bien, tía. Pues ya para ir cerrando, me gustaría que nos compartieras esta reflexión o esta frase que te dijeron estos amigos del que algún día hablaremos en Sí. otro episodio, porque esta historia merece otro episodio, pero me gustaría que cerráramos con esta reflexión para que la gente en sus casas pues la escuche las veces que lo necesite, para que integre el trasfondo tan potente que tiene. Sí, mira, la frase en concreto es: la mente es potencia, la fuerza es amor, pero el amor nunca llega sin la potencia de amar. Uh-huh. Es muy particular. Me dijeron 7 frases o 8 que tengo escritas y me las sé, pero vamos, esta es la más potente. La más potente. Como otra es, por ejemplo, que si el movimiento se para, el todo y la nada llegan a confundirse. Buenísimo. También. Y otra es: algún día irás a donde quisiste ir y en ese día llegará todo. Brutal. Hay varias. Estas frases, si te las lees o las escuchas, ¿no?, y las integras, te nace, bueno, estas frases y muchas otras, ¿no? Pero quiero decir, estas en concreto de ahora, te vienen como intuiciones o te vienen como darte cuentas o certezas que a lo mejor con la mente no entiendes, pero que tu corazón sí. Es como, sí, ok. Vale. Sí. Muy bien, tía. Pues, ¿alguna reflexión así final con la que quieras cerrar? Bueno, yo vuelvo a repetirte, esto es una cosa que me encanta, toda la vida he estado en ello. Yo soy ama de casa, abuela, con hijos, en fin. Pero porque creía que, a pesar de que me gustaba todo esto, necesitaba formar mi familia. Porque tenían que venir al mundo esas personas con mi descendencia. Uh-huh. Entonces, hubo un momento, yo me casé muy mayor para mi época, pero tomé esa decisión porque yo quería que esos hijos, esos nietos, estuvieran ahí porque van a ser importantes también. Claro, gracias, tía, por hacerlo posible. Pues muchas gracias. Hombre, lo he intentado, ¿eh? Hombre, lo has hecho bien, lo has hecho muy bien, ¿no? Somos una gran familia, numerosa. Bueno, tía, pues muchas gracias de corazón. La audiencia va a agradecer muchísimo esta charla y espero que otro día te animes a venir. Y les voy a decir una cosa a todos. Por favor, creer en vosotros. Es lo más importante que hay. Y nunca, nunca hagáis daño a nada, ni a nadie. Porque eso os viene regalado a vosotros. Gracias, tía. Gracias por escucharnos. Nos vemos, como siempre, querido buscador de la verdad, al otro lado de la mente. Hasta pronto. Chao, chao.